Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy quien les habla, Gabriel Andrade, conversa con Ángel Martín, quien es docente jubilado de la Facultad Experimental de Ciencias, a propósito de la vida y obra de Federico Nietzsche. Yo le digo una cosa, todas estas descripciones que usted ha hecho de Nietzsche, las cuales yo considero que son bastante ajustadas a cómo vivió, a mí me parece que es un pensador sumamente peligroso. Muy peligroso. Y no es alguien con el cual yo me identificaría. Es decir, yo creo que la sociedad haría bien en alejarse lo más que pueda del tipo de recomendaciones que él daba. Por ejemplo, toda esta cuestión de suspender la moral. La cuestión de Dios no, porque yo puedo entender que alguien no encuentre argumentos para creer en Dios, perfecto. Pero ya cuando vamos a la suspensión de la moral y al promover el vitalismo al punto de suspender al uso de la razón, etcétera, eso podría conducir a cosas muy graves. Y mucha gente ha dicho que precisamente la filosofía de Nietzsche es el respaldo intelectual de una monstruosidad moral como lo es el nazismo. Hace unos segmentos usted estaba diciendo, bueno, hay espacio para dudar de eso, pero yo creo que es un tema que vale la pena considerar acá. ¿Cuál fue exactamente la relación entre Nietzsche y el nazismo? Ya. Bueno, dando un paso atrás, ¿no? Nietzsche no es que niegue la moral, niega la moral tradicional y en concreto la moral cristiana, y más en concreto la moral judeocristiana sacerdotal, ¿no? A esa moral él opone su moral, aquella que está más allá del bien y del mal. Pero pareciera una contradicción, porque la moral ya implica que aquello que es moral es bueno. Entonces, ¿cómo algo que es moral va a estar más allá del bien y el mal si precisamente lo moral se supone que debe ser idéntico a lo bueno? Él se pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y quién define eso? Bueno, por ejemplo, los utilitaristas eran el placer, y es lo que hacia donde yo me iría. Yo creo que una acción es buena o mala cuando genera placer. ¿Y el místico? No, yo creo que eso es malo. Lo que el místico se está haciendo es malo, y yo no estaría dispuesto a reconocer que el místico es moral. Otro placer. Si genera placer es bueno. Claro, un placer muy distinto. Y si él lo disfruta, allá él, pues. Yo no disfrutaría cayéndome a latigazos ni ese tipo de cosas, pero si el místico lo goza, bueno, el aceite, para eso, en el caso de la... Ahora, lo que no aceptaría yo es que el místico le aplique eso a los demás, pretendiendo que genere placer en los demás. Por ejemplo, como expresa plásticamente la escultura de Bernini, de la transverberación de Santa Teresa, ¿no? Donde ella es atravesada por un dardo, luego da dolor, ¿no? Pero ahí es donde ella logra el estado del éxtasis, que es el sumum del placer. O sea, el éxtasis es en la vida espiritual lo que el orgasmo es en la vida, digamos, sexual material. Sí, correcto. O sea, que es el sumo. Entonces, claro, eso de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo placentero, qué tal, es muy relativo, ¿no? Pues son valores. Y entonces los valores, empezando porque son relativos, ¿no? Y son muy subjetivos, ¿no? Pero cuando él habla de la moral, es una superación de la moral, ¿no? Es la moral autónoma del individuo, pero una moral que se rige por la ley natural, que empieza por la ley de, digamos, de los sentidos y de los instintos, ¿no? Y en ese sentido, claro, volvemos a lo mismo. Nietzsche es una persona que es un escándalo, ante el cual, repito, no se puede pasar de manera impasible. Bueno, por eso es que estamos haciendo este programa. A mí me repugna muchas de estas ideas de Nietzsche, pero... El problema es que Nietzsche, desde los años, sobre todo desde los años 30, cuando empezó ya la efervescencia a partir de la Primera Guerra Mundial, de la del 14, sobre todo en la juventud, encarnó de una manera muy arraigada y todavía existe. Quiere decir que la demanda de esos criterios persiste, a pesar de todas estas contradicciones, porque Nietzsche es un mundo de contradicciones, ¿no? Ahora, en el segundo caso, la relación con el nacionalsocialismo. Él no tuvo ninguna, ni la hubiera tenido directamente de haberlo conocido. Yo no estoy diciendo que él haya involucrado en un germen del nazismo, pero lo que sí quiero decir es que los nazis se inspiraron en Nietzsche. ¿Hasta qué punto? Aprovecharon y acomodaron, ¿no? Como por ejemplo, tú ves la historia de Bolívar, da para todo, como el Evangelio da para todo, ¿no? Porque dicen, bueno, el amor, y citan los pasajes de amor, pero también hay pasajes de odio, ¿no? Y dice, id maldito al fuego eterno, ¿en qué quedamos? ¿Son benditos de mi Padre o son? ¿Entiendes? O sea que si uno se sale del contexto general, ¿no? Puede llegar a conclusiones
Lo que pasa es que yo veo, pero a diferencia, es cierto que en el Evangelio hay cierta, permítame un momentico aquí, es cierto que en los Evangelios hay mucha ambivalencia, si Dios es amoroso, punitivo, de acuerdo. Pero en el caso de Nietzsche, yo sí veo bastante claro que la idea de que los débiles, los que tienen moralidad de esclavos, etcétera, deben desaparecer, pues eso fácilmente conduce a concentrar a gente en campos de concentración y ejecutarlos de un solo zarpazo a 6 millones de personas. Es decir, que yo sí veo cierta vinculación entre las ideas de Nietzsche y las acciones nazis. Claro, pero fíjate que es una visión muy unilateral, porque entre el mismo pueblo nazi, entre los nazis, también había que aplicarles las reglas a muchos de ellos, pero no se les aplica. ¿Y por qué se la aplican solo a los judíos y a los eslavos también? Porque él llegó a decir, Hitler, ¿no?, que una sola gota de sangre alemana valía más que toda la sangre eslava, ¿no? Entonces, sí, pero fíjese que, pero Hitler, ¿no? una breve acotación aquí, Hitler, por ejemplo, si estaba dispuesto a ejecutar muchos alemanes paralíticos, retrasados mentales, sí, claro, de forma tal que no fueron que todos los alemanes eran impunes a las mismas acciones de Hitler. Pero eso podíamos decir lo mismo de que le fue influencia de Darwin, porque Darwin también llega a lo mismo. Bueno, no propiamente, pero eso lo podemos dejar para otro programa. Pero además, Gabriel, prescindiendo de y aceptando de antemano todas estas contradicciones en Nietzsche, ¿no?, aceptando todo eso, lo que yo quiero hacerte ver es que esa gente se atrevió a hacer un manifiesto de una realidad que se constata hoy, ¿no?, y no se atreven, digamos, a traducirla como verdaderamente es. Porque hoy también se persigue, hoy también hay guetos, hoy también, digamos, de otra manera, ¿no? Quiere decir que antes operaba más la violencia y hoy operan más, digamos, las leyes o la educación, etcétera, pero llegamos a los Bueno, quizás hoy hay una doble moral, en eso podemos estar de acuerdo, pero por lo menos el contrapeso de esa doble moral le pone mucho freno a las atrocidades, que es el problema que yo vi entre los nazis. En los nazis no había doble moral, ellos se habían quitado la careta y dijeron, claro, vamos a exterminar a los débiles, pero al no haber un contrapeso de esa doble moral, eso les dio rueda libre a hacer todo tipo de atrocidades, de forma tal que la doble moral, por lo menos, si a hoy ocurre, por lo menos sirve para algo, que es ponerle freno a todas esas atrocidades. Es que la moral, o sea, la moral positiva, sea positiva divina o positiva humana, ¿no?, la moral positiva ha creado también muchos estragos, ¿no? Yo sostengo esa moral, obviamente, y repito lo que comenté antes, una cosa es lo que uno quiere y lo que uno profesa, y otra cosa es lo que uno atestigua ante la realidad y que no puede desconocer, ¿no? Entonces, el problema, digamos, es que en las ideas, en lo que uno escribe, en lo que uno dice, te guardas muchas veces, ¿no?, de expresar una realidad que tú constatas, ¿no? O sea, que está ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, que ellos aplican la ley natural, la ley de selección, la ley de la prevalencia del más apto. Pasa que ya con esto quiero cerrar nuestra conversación, que de por sí ha sido muy amena. Además, hay una cosa en filosofía, que es que el hecho de que algo ocurra en la naturaleza no implica que deba ocurrir. Y eso es una falacia sobre la cual se ha advertido muchos eticistas. G.E. Moore, por ejemplo, un filósofo de principios del siglo XX, decía, la falacia naturalista, que algo ocurra no implica que deba ocurrir. Y creo que yo ahí donde está el error de Nietzsche. Es decir, ver que de acuerdo, la naturaleza es ruda, la naturaleza es cruel, eso no debería llevarte a la implicación de postular que el mundo debe ser así. Es decir, el mero hecho de que en la naturaleza ocurran muchas cosas malas no implica que deban seguir ocurriendo. Se nos acabó el tiempo, profesor Ángel. Estoy seguro que estas cosas las vamos a poder seguir dialogando en programas anteriores cuando quiera regresar a Luz Radio. Bueno, yo regresaré otra vez para hacerte esta pregunta. Ajá, ¿cómo no? ¿Quién determina el deber ser? Ah, de acuerdo. Eso es una tremenda pregunta, que se recapitula la pregunta que se hacía Platón, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es la virtud? Cosas como esa. Y es una pregunta a la cual yo no le tengo respuesta así inmediata. Y me imagino que usted tampoco. Cuando quiera regresar entonces a dialogar sobre estos temas, ya sabe que en buena onda con Alexander Hernández le da la más cordial bienvenida. Hoy nos estuvo acompañando como operador técnico Jairo González, en la edición y montaje Hasbi Díaz, en la producción del espacio en buena onda Norelba Torres. Hoy quien les estuvo hablando el profesor Gabriel Andrade, y estuvimos bajo la dirección del profesor Alexander Hernández. Y para despedirnos nos vamos con un tema de Gloria Estefan, Abriendo Puertas.